Buenas tardes, voy a saludar para recordar a Luis que no nos acompaña hoy. Saludo como él. Buenas tardes, buenos días y buenas noches, de acuerdo al país y a la zona horaria donde nos están, al uso horario donde nos están viendo. Mi nombre es Eduardo Figueroa. Hoy estamos nuevamente pues compartiendo y desarrollando lo que es este programa, este segmento de factores de poder. Quiero saludar y también hablar un poco. Voy a saludar a Luis Lugo, que debería estar acompañándome, pero él está de reposo actualmente. Dicen acá en España de baja. Tuvo una intervención menor en la columna, tenía unos discos producto de un impacto, de un accidente de carro que tuvo hace unos meses. Le hicieron una pequeña intervención. Está recuperándose, pero no nos puede acompañar el día de hoy. Y de la misma manera, saludar especialmente a Patricia Poleo, a Patricia, que también está de reposo. Esperemos que se recupere muy pronto. Mucha gente nos está preguntando y también le pregunta a ella que dónde está, que cómo está, que cuándo eh, retorna con los programas y pues en pocos días estará de nuevo con nosotros, recuperada y al 100%. Como no está Luis, y además también por comentarios de las personas en los últimos segmentos, siempre nos preguntan, ¿y dónde está Pedro Pedrosa? ¿Y cuándo invitan a Pedro Pedrosa? Por favor. El último mensaje fue la semana pasada, entonces lo trajimos, lo obligamos. No, bueno, Pedro siempre está presto para colaborar con nosotros. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes y mis deseos de pronta recuperación para Luis y para Patricia. Y bueno, quedo a tus órdenes. Hoy ando mamarracho porque me agarraste en la calle y entonces mira que yo, sí, mira, voy a estar con ustedes y siempre a la orden de ustedes. No, no, estamos casuales, Pedro, casuales. Además que está entrando el buen clima acá en España, la buena temperatura y hay que andar un poco, hay que andar desabrigados, hay que andar ligeros. Mira, Pedro, bueno, realmente yo quedo a orden tuya el día de hoy y quisiera que desarrolláramos, además que te lo había comentado, un tema que tú manejas muy bien. Hablemos del conflicto actual, de los muchos que hay, de lo que es el conflicto, específicamente de lo que ocurrió la semana pasada en Israel, y el conflicto Irán-Israelí. Hace poco veía un meme que de hecho lo coloqué en mis estados, que me da mucha risa, y salía un señor de estos que utilizan para los memes y dice, ya no soy, me cansé de ser experto en el conflicto de Rusia y Ucrania, ahora soy experto en el conflicto Sí, de sí, Israel es el y de viejito Irán. este, el viejito Canoso, bonachón sí. ese, sí, sí. A ver, mira, yo voy a hacer una breve introducción, ¿no? Porque esta intervención me va a costar más enemigos de los que tengo. Y entonces, yo estoy por publicar un artículo que se va a llamar Líneas Difusas, porque la gente, y en particular nosotros los venezolanos, nos hemos apegado a esa lógica de cuando te enseñaban polinomios en bachillerato, ¿no? De que más por más igual más, o sea, el amigo de mi amigo es mi amigo. Más por menos igual menos. El amigo de mi enemigo es mi enemigo. Y eso funciona en las ecuaciones polinómicas, pero no siempre en las ecuaciones políticas y mucho menos en las relaciones internacionales. Por ejemplo, para ir llegando a Israel e Irán. Si yo digo que Ucrania estaba bombardeando el Donbass desde 2014 y que hay una justificación, nos guste o no, a la invasión del Donbass por parte de Putin, me van a decir que soy pro Putin. Y no, no soy pro Putin. Pero si ahondamos aún más y me dicen que Putin está haciendo daño en Venezuela, pues probablemente sea del que menos daño está haciendo, pero si somos absolutamente honestos, tenemos que reconocer que Rusia, China, Irán y toda esa gente están en Venezuela porque los Estados Unidos en su momento dejaron a Venezuela en la más absoluta orfandad. Y bajo la premisa de que los estados no tienen amigos, sino que tienen intereses, pues lo que estamos viendo es la descomposición absoluta del sistema internacional. Lo mismo pasa en el tema de el ya medio siglo de conflicto palestino-israelí, en el cual
Los israelíes tienen razón en muchísimas cosas y los palestinos tienen razón en otras, no tantas, pero toda esta maraña se despeja cuando empecemos a apuntar a la verdad, ¿ok? La verdad, sí. Entonces, el discurso progre, y tú lo debes haber escuchado, por lo menos aquí en España, es que Irán lanza ese ataque de drones y misiles balísticos y misiles de medio alcance contra Israel como represalia por el brutal y desproporcional ataque de Israel sobre la Franja de Gaza. Y lo voy a repetir, es desproporcionado. Y eso es absolutamente falso. Lo que escasísimos, muy pocos medios cubrieron y le dieron importancia es que en días previos, creo que a principios de esta semana, Israel atacó la embajada de Irán en Siria, la bombardeó, dando de baja a 2 generales y a 6 civiles. Eso es una flagrante violación del Acuerdo de Viena, que considera las embajadas diplomáticas, las sedes diplomáticas como territorio. También lo hizo el presidente Noboa en Ecuador y esto me va a servir para llegar a la conclusión final a la que quiero llegar, que es de que no voy a llegar a esa conclusión todavía, pero entonces, no es que hay en represalia por Palestina, Irán lanza un ataque. Mentira. Irán lanza un ataque en represalia por el ataque a la embajada de Irán en sí. ¿Ok? Quien está ahorita al frente del Estado de Israel, el cual yo considero que tiene todo el derecho del mundo a existir, y esto no es nada antisemita, pero ese ataque fue incluso avisado. Ese ataque fue anunciadísimo. O sea, los servicios, Irán le dijo a Estados Unidos, voy a atacar a Israel. E Israel estuvo preparada para repeler el ataque. Como en efecto ocurrió. Ahora, ¿cuál es la incógnita ahorita? La incógnita es, ¿qué va a hacer Israel en manos de Netanyahu? Quien es un tipo a quien yo puedo decir que admiré probablemente en sus periodos previos, pero que ahorita me parece que se le pasó la rosca. Mi hija estuvo el año pasado en Israel en un viaje por la universidad y me decía, el año pasado, antes incluso del atentado de Hamas, atentado absolutamente brutal y legítimo y que no tenía razón de ser. O sea, que por eso es que te digo, las líneas son difusas, porque entonces si tú dices, creo que el ataque de Israel sobre Palestina es desproporcionado, entonces te responden, tú apoyas a Hamas. No, no, en lo absoluto. Yo no puedo apoyar a un grupo terrorista. A ver, me cabrea, me enfada, me arrecha muchísimo que haya miembros de ejércitos regulares de estados foráneos metidos en Venezuela. Más aún me cabrea y me enerva y me da muchísima rechera que haya miembros de grupos terroristas que ni siquiera constituyen estados formalmente constituidos en Venezuela. Pero aquí es donde la gente no puede hacer análisis exclusivamente de lo que pasó de la semana pasada para acá. Esto tiene un desarrollo larguísimo. Claro, Ya, milenario. ¿ah? ¿Perdón? Milenario, milenario. No, no tanto milenario. De hecho, no me estoy yendo tan atrás. Me estoy yendo a 1948, fin de la Segunda Guerra Mundial, constitución de la ONU, resolución de la ONU para la constitución de 2 estados, uno árabe, ni siquiera Palestina, aunque esa región se llamaba Palestina, y el nombre de Palestina, si eso es milenario, el nombre de Palestina es un invento de todos los opresores de esa zona, tanto de romanos, tanto de romanos como de sajones,
de británicos, que son los que le dan a esa región el nombre de Palestina. Pero ¿qué pasa? Que cuando, cuando la resolución de la ONU dicta la creación de dos estados, uno árabe y uno judío, quienes se negaron fueron los árabes. Pero me estoy viniendo más acá inclusive, porque con muchas más capacidades, y esto nos haría pensar en otras cosas, pero con muchas más capacidades, este, el Mossad, o sea, cuando digo mucho más capacidades, con mucho más habilidad, el Mossad es el hermanito menor de la CIA. ¿Y qué pasa? Que jamás en algún momento fue apoyado por el propio Estado de Israel. ¿Por qué? Porque era la, la contraparte palestina dentro de Palestina a la OLP, a la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat, que es quien firma los convenios de paz durante el gobierno de Bill Clinton, y por lo cual un, un radical judío asesina al entonces primer ministro Shimon Peres. Ok, que tú me estás diciendo, y esta parte no me la conocía, Pedro, entonces que esto es algo parecido a lo que pasó con Osama Bin Laden en los 80 y a Claro, finales de los 70. es que la CIA, el Mossad, el MI6 y todos esos organismos de inteligencia van dejando muñequitos armados, no digo armados, armar, ¿sabes? Me refiero a armar el muñeco, ¿no? Claro, claro, claro. No que en este caso arman el muñeco y además el muñeco está armado, ¿ok? Pero Al-Qaeda, ISIS, Hamas, hermanos musulmanes, todos son creaciones de... Y en particular, fíjate, hay un fenómeno particular. El terrorismo siempre ha existido, pero el terrorismo como lo conocemos hoy en día, de carácter fundamentalista, yihadista, coge auge. Ojo, hubo precisamente la OLP de Yasser Arafat en las Olimpiadas de Múnich, hizo lo que se llamó el Septiembre Negro, que fue y asesinó, creo que Los fueron atletas. a 11 miembros de la delegación israelí en esos Juegos Olímpicos. El terrorismo siempre ha habido. Pero el terrorismo de hoy aparece después de la caída del muro de Berlín. O sea, vamos, si nos ponemos a sacar cuenta, ¿por qué? Porque Estados Unidos tiene un ejército enorme y entonces ahora ya no tenemos el bloque soviético en nuestra contra y cuáles son nuestras amenazas ahorita. Entonces, tenemos que justificar la existencia de esto y tenemos que ponerlo a luchar contra algo. En principio fue las drogas, después el terrorismo y con mucho auge a partir de el 9/11, el 11 de septiembre. Entonces, no es verdad, para tomar el tema, no es verdad que Irán lanzó un ataque sobre Israel como para apoyar al Estado palestino, al Estado, no, a los palestinos. No hay un Estado palestino constituido como tal. Este, fue un ataque anunciado para el cual Israel además estaba preparado y ahora lo que falta ver es cómo va a reaccionar Netanyahu. Porque en todo esto que hemos dicho, lo que sí queda absolutamente claro es que, como decía el profesor Fernando Falcón, del cual yo pudiese decir muchas cosas, pero la única que diré es que creo que es de los mejores profesores que he tenido, pero Fernando Falcón decía que el derecho internacional es una entelequia producto de las mentes calenturientas de algunas almas filantrópicas. Y tal cual, el derecho internacional no ha servido para absolutamente nada para solucionar el problema de Venezuela. Daniel Noboa se mete en la Embajada de México en el Ecuador precisamente porque sabe que la comunidad internacional no tiene absolutamente nada que hacer y México está por lo menos 4.000 kilómetros de distancia y no van a ir a un enfrentamiento. Noboa no hubiese hecho lo mismo si este señor Glass se hubiese metido en la Embajada de Perú que la tiene al ladito. Y además que el Perú carga siempre
militarmente por el tema de Cueva de los Tallos, carga coquinado al Ecuador, o carga así como que tú estás en sexto grado y cargas a coquitos al niño del primer grado que tienes en la primaria en el colegio. Pero no hace eso porque sabe que no hay sistema, y a Dios gracias, ¿ok? Porque como está hoy Occidente, que la existencia de un sistema punitivo, de una fuerza militar transnacional, serviría para cualquier cosa menos para ir a agarrar a Maduro. Primero sacan a Orbán por conservador de Hungría que a Maduro por tirano de Venezuela. Pero como están las cosas, no hay una fuerza punitiva que ejerza algún tipo de medida legal contra este tipo de acciones. Atacar. Ojo, y lo de Israel, porque lo de Noboa es atacar una embajada extranjera en su propio suelo. Lo de Israel es atacar una embajada extranjera en un tercer país. El ataque Claro, fue nosotros anunciado. hablamos del convenio de Viena la semana pasada, hablamos Bravo, muy de qué bien, significa. muy bien, precisamente. Eso es lo que quebrantó Israel. Y nadie, absolutamente nadie está hablando de eso. Yo estoy de acuerdo con que Irán ataque a Israel. No, pero entonces aquí hay que entrar un poco en para qué es la guerra. La guerra es la continuación de la política con otros medios. Eso lo dicen los imbéciles que jamás en su vida agarraron los 8 libros. De la guerra de Clausewitz son 8 libros y de política propiamente son el libro 1 y el libro 8. Los que nunca agarraron un libro de eso. Y además Clausewitz ya está obsoleto. Hay un señor que se llama Martin von Kleber que escribió un libro que se llama Las transformaciones de la guerra, que expresa muchísimo mejor lo que son las guerras hoy en día. Y hay 2 chinos que no me sé el nombre, pero que son, sabes que todos los chinos son como si tú tiraras una lata, pues, Culiao, yo recuerdo que uno es Culiao, una vaina, y el otro no, que son 2 coroneles de la Fuerza Aérea China que se meten. A finales, sí, yo sé que suena feo, pero ese es el nombre del tipo, el otro no me acuerdo. Se meten No, a no, te iba a finales. decir que porque ahora todo el mundo tiene oídos de cristal y se ofende, entonces, pero bueno, No, si es no, el no, no. apellido, es el apellido. El apellido, el apellido. Si me da un chance, cuando tú hables, yo te busco los nombres. Que escribieron una cosa que se llama Guerra Irrestricta, que es lo más nuevecito sobre la guerra. Incluso más nuevo que las transformaciones de la guerra de Martin von Kleber. Entonces, ¿cuáles son las dos fuerzas que gobiernan el sistema internacional? La anarquía y el poder. El sistema internacional es anárquico y se impone quien posea más poder. ¿Quién? Esto es detalle folclórico. Tú lo sabes y me viste y tal, y estoy contento. Yo me compré hace poco una moto. ¿Quién iba a pensar que hoy esa misma moto está más cara porque unos piratas que andan en chores y chancletas, unos fulanos hutíes, están atacando los barcos que atraviesan el Golfo Pérsico, ahí por donde está Yemen, entonces ahora esos El cuerno, barcos, ahora esos cuerno. barcos tienen que, en vez de meterse por ahí hacia el estrecho de Hormuz, tienen que dar la vuelta por debajo de Sudáfrica y eso triplicó el costo del flete para poder llegar aquí a España. Y ojo, esto no es un ejército regular, que sí, que reciben apoyo de otros países árabes que quieren mantener el conflicto en esa zona, pero no es un ejército regular. Como hoy en Colombia gobierna la FARC de una u otra manera, sin haber sido nunca un ejército regular. Entonces ya lo que estamos viendo es la disolución de los Estados-naciones. Y ante esa anarquía, los Estados-naciones dicen, pues, a mis cojones, pues yo también hago lo que me da la gana. Yo también hago lo que pues me provoque y me plazca. Pero Exactamente. disculpa que te interrumpa. Mira, hay una cosa que yo venía hablando y digamos que este análisis nace o se me ocurre de una conversación que tuve la semana pasada, una conversación además accidental, con un nieto de un soldado del ejército nazi. El señor, pues, su abuelo es de descendencia alemana y él nos explicaba un poco de qué fue lo que pasó luego de la caída del muro de Berlín, que tú lo hablaste.
Él dice, luego de la caída del muro de Berlín, muchos autores alemanes se dedicaron a hablar de la otra cara de la moneda. Yo le preguntaba, ¿pero qué es la otra cara de la moneda? Bueno, el más del millón de víctimas alemanas que murieron bajo los bombardeos, principalmente de Dresde, Colonia, Hamburgo, a manos de los bombardeos aliados. Y él hablaba, un personaje que yo había escuchado, pero realmente no me había detenido a leer de él, que es un general de la Fuerza Aérea Inglesa, Arthur Harris. De hecho, tiene unos motes, tiene unos apodos, unos seudónimos un poquito altisonantes. Él es The Butcher, el carnicero, y The Bomber Harris, Arthur Harris. Él dice, y me llama la atención porque en Wikipedia, cuando lo googleo, él se dice, Arthur Harris fue un criminal de guerra. Pero entonces cuando bajas la biografía, fue una persona que nunca fue juzgada y además, bueno, recibió títulos luego de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, cuando tú ves su currículum, un currículum brillante. Pero le dicen esto de Bomber Harris porque él, bueno, fue una de las personas que organizó los grandes bombardeos sobre la población civil en Alemania. Y eso está mal. Pero hace poco veía unos Twitter, y voy a intentar hilar las ideas, donde alguien decía, ya los antisemitas con el bombardeo a Israel ya no son antisemitas. Porque esto a mí me recuerda, por lo menos hablo de Venezuela y hablo de mí, de mi persona, porque a mí me gusta el fútbol nada más en los mundiales. Y entonces yo le voy a un equipo, por ejemplo, le voy a Argentina, pero al otro equipo, si Argentina si lo golea, yo me siento mal, como que, conchale, pero este Se equipo era bueno, pasaron. ¿vale? Se Mira, pasa. mira, Exactamente. Y yo Kiao creo que eso ha Liang, pasado. mira, los A ti me, coroneles del ejército chino, Kiao Liang y Wang Xiang-sui, ¿ok? Autores del libro Guerra Irrestricta. No lo van a fácil de conseguir recordarlo. en español, no Fácil de lo van, recordar. fácil de recordar. Mira, el tema es el siguiente. Ya, Pedro, discúlpame, pero para terminar la idea, para dejarlo acá. Entonces yo creo que somos de argumentos muy débiles y entonces cuando bombardean a Palestina, pobrecitos los palestinos, se pasaron los israelíes. Y luego Irán bombardea a Israel, pobrecitos los israelíes, los bombardea Irán. Pobrecitos los alemanes, porque los bombardearon los aliados. Pero todo se resume en esto. Yo lo intenté resumir, ¿no? Buscando argumentos, ¿no? Morales, además, para sustentar lo que yo opino. Yo decía, bueno, pero es que si los aliados no bombardeaban a Alemania, seguramente Göring y Hitler, si los ingleses no Y, hubiesen mantenido la supremacía aérea durante la batalla de Inglaterra, el millón de muertos hubiese sido de los ingleses. Y por entonces, supuesto, claro, tú que eres el beligerante, yo me tengo que proteger. Y creo que es lo que está pasando actualmente, sin mira, entrar a lo profundidad. el tema y donde yo creo que se está equivocando Israel y en particular Netanyahu es que la guerra no tiene por objeto causar bajas. Causar bajas es un mecanismo o un medio para lograr los verdaderos objetivos de la guerra. ¿Y cuál es el objetivo de la guerra? Derrotar, vencer, doblegar la voluntad del adversario. E ¿Ok? imponer la tuya. Por supuesto. Fíjate, Estados Unidos no perdió una sola campaña militar en Vietnam, pero perdió la guerra de Vietnam. ¿Y por qué la perdió? Lo perdió por las grandes cadenas de televisión norteamericanas. Y tú dirás, ¿cómo es eso? Y ya te voy a decir, William Lind se llama el que escribe el libro de las generaciones de la guerra. Este, cuando los vietnamitas tiran la ofensiva del TEC y hay un sangrero más del lado vietnamita que del lado americano, y cuando empiezan a llegar los cadáveres de los americanos en bolsas negras y es transmitido y todo el mundo lo ve, Estados Unidos pierde la guerra en su territorio. ¿Por qué? Porque el pueblo estadounidense perdió la voluntad de seguir luchando. Entonces, ¿por qué digo que se equivoca Netanyahu? Porque mientras quede vivo un palestino criado en el odio y en el resentimiento, y ahora va a tener más razones para odiar y resentirse. Mientras los líderes de Hamas sigan viviendo alojados y protegidos en un país como Qatar, a donde todo Occidente fue a jugar el Mundial de Fútbol. Mientras eso suceda, siempre existirá. Entonces,
¿Qué busca Netanyahu? Que yo no me atrevo a hablar de genocidio, pero me pregunto, ¿qué busca? La aniquilación, o sea, precisamente que no quede uno solo. No sé, no sé, esto es una especulación. Pero mientras uno quede, va a seguir habiendo conflicto palestino-israelí. Entonces, Eduardo, el problema es que nosotros nos hemos criado con muchas mentiras y hoy se hacen más notorias que nunca. O sea, este canal, como muchos otros, existen y tiene no sé cuántos miles de suscriptores, porque la gente ya no cree en lo que nos habían contado. Entonces, la guerra es algo más que lo que nos han dicho. Obedece a intereses, sin duda, pero muchas veces incluso obedece a intereses foráneos. La guerra se hace en función del interés nacional, pero para eso hay que tener claro cuál es el interés nacional, entendiéndose el interés nacional como el interés de los nacionales, es decir, de quienes viven en un determinado territorio. En Venezuela, por ejemplo, lo que pasó es que el interés nacional se convirtió en el interés de gobierno, o al revés, el interés de partido era el interés de gobierno y el interés de gobierno el interés nacional. Y cuando Y todo, prevalece sobre el interés o lo individual. Además eh, que de esto hablamos también. eh, eh, Netamente, fascismo neto, puro y duro. claro, pero ese es otro gran mito. Y tú que vives aquí en España, debes estar clarísimo. Yo estoy por publicar en mi canal de YouTube, ¿verdad? Soy Pedro Pedrosa, los invito un video donde yo voy a contar la situación de España a través de la situación del Valle de los Caídos, que ese es su nombre, el Valle de los Caídos, que es tal vez el complejo monumental más majestuoso y más grande del mundo y que está en el más absoluto abandono, por una serie de mentiras que se han creado desde la televisión y de las cuales probablemente muchísimos de los espectadores de este programa me querrán caer a pedradas, pero el Valle de los Caídos es un monumento a la reconciliación, no es un mausoleo que se mandó a hacer el dictador. Y hay evidencia escrita, tanto originada antes, durante y después del franquismo, que avala lo que yo estoy diciendo. Pero lo que ha prevalecido es la repetición machacona del El cuento. complejo. Bueno, es que el complejo es una consecuencia. La repetición machacona del cuento, del relato, ha creado el complejo de un sector importante de la población española. ¿Por qué saco esto a colación? Porque nosotros nos hemos criado, por ejemplo, con la idea de que las operaciones Tormenta del Desierto era porque Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Y era mentira. Sí, la primera fue porque Hussein invadió Kuwait, pero la segunda ya no. Entonces, son cuestiones que van quedando en el ideario colectivo y que nos condicionan. El Euromaidán no fue una gesta, ojo, y yo me emocioné en aquel entonces y yo estaba en Venezuela y decía, esos ucranianos sí son arrechos, ojalá nosotros hiciéramos lo mismo. Es que ya lo habíamos hecho. De hecho, el Euromaidán lo ensayaron en Venezuela el 11 de abril. Lamentablemente, y lo reitero, lamentablemente, en Venezuela, todo lo que se implementó se encontró con un grupo político y militar de los más incompetentes del planeta que no quisieron asumir lo que habían hecho y tomar el poder. O sea, no era asumir la responsabilidad, sí, yo lo hice. No, era tomar el poder. No lo hicieron, pero nosotros vivimos con esta serie de cosas que nos han ido condicionando. Así como estamos viviendo ahorita, que ese es el otro tema que ya tú me dijiste que íbamos a hablar, estamos viviendo con un cuento que nos está condicionando en Venezuela. Sí, de ese tema. Bueno, hay varias cosas. Por cierto, vi un programa por allí donde entrevistan a Orlando Urdaneta y él dice, echando el cuento de lo que pasó aquel 11 de abril
y específicamente, de acuerdo a lo que él dice, llegamos a Carmona Estanga no porque fuera el que tenía más condiciones para ejercer la presidencia, es porque nadie quería asumir. No, no había nadie que quisiese recibir ni siquiera un ministerio. No, no, yo no lo quiero, no. Bueno, pero estamos aquí, estamos hablando de administrar el poder y entonces ahora nadie quiere tomar el poder por los riesgos que esto representa, porque también se ha satanizado el poder. Y hablando del poder, Pedro, antes de empezar la grabación habíamos hablado de qué es lo que estaba pasando con Tarek, ¿no? Que además yo tengo bueno, no es que es una teoría mía, es que eso viene argumentado. Primero, el origen de Tarek y que Tarek realmente fue una creación familiar, fue un proyecto familiar, así como en Venezuela hay otros proyectos familiares que han tenido mal término, pero no es una coincidencia que Tarek venga de donde viene, que haya estudiado en el Liceo Militar Jáuregui. No es coincidencia que se haya ido a una escuela militar, que luego lo votaron por otras cosas, que después las desarrollaremos. No es coincidencia que Ese luego se haya cuento lo ido. viví. Sí, yo quiero que nos los cuentes, además. En, no es coincidencia que haya sido presidente del Centro de Estudiantes de la ULA. No es coincidencia absolutamente nada. Lo de Tarek no es corrupción. En Venezuela la corrupción es un deporte nacional, como el gurrufío, sobre todo para las cúpulas y como el trompo, sobre todo para las cúpulas y las nuevas y viejas castas políticas. No fue la corrupción, no fue que se rumbió en whisky y en pequeños 20.000 millones de dólares. Eso son pequeñeces, eso es, dicen acá, la calderilla para Diosdado Cabello o para otro chavista. Aquel tema es que iba directo a la cabeza del gobierno. Él quería el poder absoluto. Por favor, complementame todo esto, Pedro, y me das tu opinión, además. Bueno, o sea, yo soy de esa teoría, ¿no? O sea, yo te puedo echar el cuento previo, pero mi tesis es que, ¿cómo se van a llevar por corrupto a Tarek si todos lo son? Y el incentivo o el principal incentivo de la tiranía para que alguien forme parte de ella es permitirle tener acceso a ese entorno en el cual va a poder hacerse rico a manos llenas. Por cierto, me acordé ahorita cuando tú hablabas de Tarek, me acordé, hay un personaje en Twitter que se llama Cucalina Rebollo, ¿ok? Cookie Rebollo. Y ese tira todos los chismes, yo no sé si es a mí, pues en este mundo, como los periodistas se quieren, se odian y tal, no sé si estaré cometiendo un pecado en este canal, pero síganle porque ahí le hace el seguimiento a todo el mundo de las bendecidas y afortunadas enchufadas con el chavismo. Entonces me acordé de una en particular que supuestamente está en Miami, pero que era la preferida de Tarek. A ver, a Tarek El Aizami yo lo conocí en la Escuela Naval de Venezuela. Cuando yo estaba en quinto año, cuando yo era guardia marina, Tarek El Aizami era cadete de segundo año. Es decir, que si yo me gradué en el 95, cuarto año se graduó en el 96, tercer año se graduó en el 97 y la promoción de Tarek se graduó en el 98. Es decir, que del 98 en el 2028 cumplen 30 años de servicio. Es Ellos, correcto, y pasan a retiro en el 2031. exacto, o sea, ellos deben ser ahorita o la promoción de capitanes de navío y coroneles más antigua o la promoción más nueva de generales de brigada. No sé ahorita, no recuerdo ahorita cuánto tiempo y con este poco de que le cambiaron los nombres y que si ahorita hay mayor general y almirante de la Mar Océano y toda esa vaina, pues ya no sé cuántos años sé que son 33 años de servicio nomás. En fin, Tarek es sirio druso, si no me equivoco. El padre de Tarek, y ahí viene, ahí engancho con lo que tú dices de proyecto familiar. Y ojo, tú hablas de proyectos familiares que han tenido mal fin. El problema es que ellos todavía creen que ese proyecto no ha tenido fin, porque proyectos familiares, Leopoldo López, proyectos familiares, Enrique Capriles Radonsky, y probablemente el último proyecto familiar que se sumó haya sido María Corina Machado, y otros cuantos por ahí de más baja ralea, pero sí, o sea, hay una visión en el padre de Tarek El Aizami hacia el poder. Por eso el hijo va a estudiar al colegio, al Liceo Militar Jáuregui, por eso entra a la Escuela Naval de Venezuela, por eso hace la trayectoria que hace.
¿Por qué? Porque de paso el padre de Tarek El Aissami siempre, siempre fue, desde que emigraron, representante del partido Baas sirio para Latinoamérica. ¿Ok? Y recordemos que el partido Baas sirio es el homólogo del partido Baas de Saddam Hussein en Irak, pero encabezado por Bashir al-Assad padre. No el que está ahorita, Pedro, sino... hay un investigador, y disculpa que te ataje, hay un investigador norteamericano, no recuerdo ahora el nombre, que él dice que el abuelo de Tarek fue fundador del BAS de la mano con Bashar al-Assad. Y además de eso, esto él no lo afirma, pero él dice que él tiene una investigación bastante profunda y él dice, de hecho, pareciera que la familia de Tarek al-Aissami, la raíz o uno de sus ancestros más recientes vendría siendo Al-Atrash. Yo por allá en el 2010, metido en una base fronteriza en Bolívar, leí sobre Al-Atrash y me llamó la atención porque después de la Primera Guerra Mundial viene a ser como el libertador, es una figura, un prócer muy adorado tipo lo que es Simón Bolívar en Venezuela. Entonces, fíjate tú lo que es el linaje, o sea, no estamos hablando de cosas Bueno, tontas, ¿de dónde fíjate viene? que si eso es así y ese linaje en realidad es así, pues tiene incluso como que más linaje o más sangre para buscar el poder que todos los últimos candidatos a la presidencia de Venezuela y políticos que cuando llegan ahí al puesto, cuidado y se lo dicen a Manuel Rosales, que es descendiente de Manuel, que no es de fue el hijo negado de Manuelita Sáenz, pero todos terminan siendo sobrinos, bisnietos, tataranietos, algo de Simón Bolívar. ¿Ok? El tema es que sí, hay una, y ojo, no solo mires la línea de linaje, mira dónde puso Tarek El Aissami a sus hermanos y la formación que estos tuvieron para estar ahí. En fin, para echarle la parte del cuento que es chisme. A Tarek El Aissami lo botan de la escuela naval en segundo año, ¿ok? ¿Por qué? Porque él se robó una correa. A ver, a cualquiera que escuche esto puede decir, nada, es que ya es ladrón desde chiquito. A ver, sí, se robó la correa, pero es que en la escuela naval había una práctica que le llamaban el chupe naval. ¿Qué era el chupe naval? Era que, oye, tú estabas pariendo, ibas a salir franco y sabías que el que estaba en la taquilla de al lado estaba arrestado. Entonces tú agarrabas la correa, te la ponías, se lo decías a él o no, porque... Y entonces, cuño, no le dije nada. El domingo regresaba Franco más temprano y volvías a poner la cosa en su sitio. Y yo acá hago esta aclaratoria porque yo no sé si Tarek se robó la correa o hizo un chupe naval con la correa. El problema es que Tarek le roba esa correa a Valentín Hasselstaud del Duca, un cadete de cuarto año que era de origen croata y había pique porque en ese momento estaba la guerra de los Balcanes y entonces los croatas odiaban a los musulmanes y tal. Y Valentín, que se quedaba arrestado ese día, dijo, nada, me robaron la correa, fueron a la formación de Franco, vieron, ah, mira, la tiene este. Y ¡pum! Lo votaron. ¿Ok? Paradójicamente, Valentín terminó siendo un oficial ultra extremadamente chavista, fue el piloto del capitán de navío Rodríguez Chacín, fue el jefe del secretario de gobierno de la gobernación del estado Guárico cuando Rodríguez Chacín fue gobernador del estado Guárico. Y si lo buscan en Instagram, verán que el único post que tiene es jalándole bola al gobernador de Carabobo, a Rafael Lacaba. ¿Ok? Entonces, él lo votan y entonces es cuando se va para la ULA y estudia, no sé si fue Derecho o Ciencias Políticas, presidente del Derecho, centro. derecho, ¿Ah? derecho. Derecho. Y bien, y hace todo lo que ya sabemos que hizo. Ahora, a Tarek lo meten preso y lo persiguen por corrupto. No, es que Tarek le estaba haciendo la camita a Maduro. Tarek iba a por el gobierno. Tarek sacó una cuenta de en dónde van a estar mis compañeros de promoción, con quien él, yo sé que se dedicó a retomar contacto, por lo menos con los de la Armada. O sea, Tarek empezó, y por la trayectoria que tuvo, a
a jugar Risk. ¿Sí me explico? Dentro de Venezuela. ¿Qué es jugar Risk? ¿Sabe? El que ha jugado Risk sabe que tiene que poner unas tropitas en este país y otras tropas por acá y ir conquistando. Bueno, él empezó a ver cuántos meto en el Tribunal Supremo de Justicia, dónde meto a los míos en el CENIAT, dónde tengo los míos en las Fuerzas Armadas, cuántos de los míos hay en los ministerios. Y en torno a eso empezó a crear una estructura económica que defalcó un montón de dinero, pero en definitiva, si tú me preguntas a mí, ese dinero no iba al bolsillo de Tarek. Ese dinero iba a la construcción de su estructura de poder político para la toma del poder. Y por eso es que lo persiguen, porque reitero, por corrupto no es. Porque la corrupción es inherente a la tiranía. Porque el incentivo para formar parte de la tiranía es poder ser corrupto también. Y tú lo sabes, Eduardo, que en particular en las Fuerzas Armadas hubo un momento que se hizo famosa aquella consigna del adequismo: no me pongas donde es, ponme donde haya. Es decir, el desideratum de un oficial de la Fuerza Aérea no era ser comandante de un escuadrón aéreo, era que lo mandaran para un ministerio. Como el desideratum de un oficial de la Armada dejó de ser comandar una fragata para que fuese, como mi compañero Bowen Rodríguez, que lo mandaran al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por décadas. ¿Ok? Y así sucesivamente. Eso es todo. Tarek iba a por la cabeza de Maduro y quería montarse él en el coroto. ¿Cuáles son los intríngulis de eso? Pues no sé, pero tenía su estructura montada para eso y para respaldar la llegada de ese momento. Y lamentablemente, a diferencia de los Estados Unidos, que 30, 40 años después el FBI y la CIA desclasifican todas sus operaciones, nosotros nunca nos enteraremos de la verdad de esas cosas, de qué era No, lo que había. seguramente sí. ¿Sabes qué? Yo escribí un artículo el domingo, yo digo, lo titulé La Revolución Coprófaga, ya para finalizar acá el segmento, que hoy no fuimos de largo, pero está muy interesante, y entonces, bueno, nos tomamos esta prerrogativa. Porque yo decía, bueno, si la revolución se merendó, se comió con papitas fritas, con refresco y con sundae, se comió a Baduel, se devoró a Tarek, a Rodríguez Torres, y bueno, por ahí nos vamos a Cliver Alcalá, al Pollo Carvajal, a Luis Ortega y a una cantidad de personas que fueron virreyes de la tiranía, y este mensaje va directo a la Fuerza Armada. ¿Qué pensará la oficialidad desechable? ¿Qué pensará un pobre pendejo general o almirante que lo que ha hecho es papelar y tapizar paredes de un cuartel con la cara de Fidel y de Chávez? No se darán cuenta que el aparato, el sistema comunista es tan voraz que es capaz de devorar a cualquiera de sus hijos, por más prolijo que sea. Y esto lo dejo yo de análisis para el que lo quiera tomar. Pedro, nuevamente, gracias por acompañarnos. No vale. Gracias además porque tus análisis son muy argumentados. Lo que hablábamos antes, ¿no? Lo de los conflictos. Los argumentos a veces en masa, los argumentos sociales son muy débiles. Por eso siempre estamos viendo a los lados a ver quién es el que está siendo atacado. Y bueno, te lo agradezco mucho. Estaremos, bueno, Si, desarrollando nuevo si me contenido, Pedro. permites la cuña, los invito a suscribirse a www.pedropedrosa.com, ¿verdad? Y entonces ahí les va a llegar el newsletter con las actualizaciones y los artículos que voy publicando. Y también en mi canal de YouTube, ponen en YouTube, soy Pedro Pedrosa, todo pegado. Y por favor, así como le dirán ustedes aquí al terminar, suscríbete, dale like, pincha la campanita y se suscriben a mi canal de YouTube y me ayudan a seguir creando contenido. Y por último, sin fastidiar más tiempo, nada, Eduardo, absolutamente nada va a funcionar si nosotros no desarrollamos un instinto casi de supervivencia por la búsqueda de la verdad. Únicamente la verdad nos va a hacer entender lo que está pasando en el mundo de hoy, lo que nos pasó en Venezuela, y conociendo la verdad. Ojo, yo no soy dueño de la verdad, pero la busco, la busco.
pero solo conociendo la verdad podremos adquirir y definir adquirir las herramientas y definir el camino para lograr la solución al problema de Venezuela y para protegernos de las cosas que están por venir en el mundo. Y si alguien pregunta, pero ¿cómo sabemos cuál es la verdad? La que se desarrolle sin fanatismos, sin pasiones, sin complejos, sin preconceptos. Así se busca y yo creo que es la manera más objetiva de tú definir lo que es la verdad. Pedro, nuevamente, muchísimas gracias. Saludos a Luis Lugo y a Patricia. Espero que se recuperen pronto y que estén acompañándonos de nuevo. Será hasta la Vale, semana próxima. saludo a la familia y muchas gracias nuevamente. Será hasta pronto, Eduardo. Seguro, hasta luego.